Israel acaba de atacar algo que nadie en este conflicto había tocado antes, algo que estaba deliberadamente fuera del perímetro de todos los ataques previos de las últimas semanas. No fue un depósito de armas, no fue una instalación nuclear, fueron las fábricas de acero de Irán, el corazón industrial del régimen, y el ataque las dejó fuera de operación. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, los hutíes lanzaron misiles desde Yemen hacia Israel y emitieron un comunicado que traza una estrategia de 3 fases, que si se ejecuta, podría paralizar el comercio entre Asia y Europa de una manera que el mundo no ha visto desde décadas. Quédate, porque los próximos minutos van a conectar 3 escenarios que a primera vista parecen completamente separados, pero que en realidad forman un solo tablero integrado, y entender cómo se conectan entre sí es la única manera de entender hacia dónde va realmente este conflicto en los próximos días críticos. Empecemos por lo que acaba de hacer Israel, porque fue una decisión deliberada que representa una escalada cualitativamente diferente a todo lo que había ocurrido hasta ahora en este conflicto. El canciller iraní confirmó públicamente que Israel atacó instalaciones industriales e infraestructura estratégica de Irán, fábricas de acero, instalaciones energéticas y otros objetivos de producción. Israel declaró que las acciones fueron coordinadas con Estados Unidos. No fue un error de trayectoria ni un blanco de oportunidad aprovechado en el momento. Fue una selección estratégica específica, planeada con anticipación, dirigida al corazón de la base industrial del régimen. ¿Por qué el acero? Ahora la pregunta parece técnica, pero la respuesta es completamente estratégica. El acero no es solo un metal, es la columna vertebral de la capacidad de Irán para sostener una guerra prolongada. La industria siderúrgica iraní generó miles de millones de dólares en exportaciones solo el año pasado. Es una fuente significativa de ingresos para una economía que ya venía debilitada por años de sanciones internacionales y disturbios internos. Dañar esas instalaciones no significa solo reducir ingresos de exportación, significa golpear la capacidad del régimen de producir materiales para reconstruir infraestructura dañada, fabricar componentes militares y sostener la economía interna en condiciones de guerra. Y el tiempo de reparación de este tipo de instalaciones industriales pesadas no se mide en semanas, se mide en meses, a veces en años, dependiendo del nivel de daño en los hornos y los sistemas de producción. Y cada mes que Irán no puede operar su sector siderúrgico a capacidad normal, es un mes en que la presión económica interna sube un escalón más. Hay una complejidad adicional que merece ser nombrada con precisión. Aunque parece confirmado que se atacaron plantas siderúrgicas, no está del todo claro si la infraestructura eléctrica y energética fue alcanzada de forma directa o si los daños fueron consecuencia de la proximidad de las instalaciones afectadas. En algunos casos, daños en instalaciones industriales adyacentes pueden interrumpir el suministro eléctrico de toda una zona, sin que haya habido un ataque directo a la red. Esa ambigüedad no reduce la gravedad del episodio, la refuerza, porque significa que el alcance real de los daños podría ser mayor de lo que los comunicados oficiales están reconociendo en este momento. La respuesta iraní fue inmediata y revela una lógica propia que hay que entender bien. Irán no atacó objetivos israelíes en respuesta directa. En cambio, comenzó a dirigir sus acciones hacia infraestructura en varios países del Golfo, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Una planta de aluminio en Emiratos, una de las mayores de la región, sufrió daños graves tras una operación combinada de misiles y drones. Una base militar saudita que había sido puesta recientemente a disposición de operaciones estadounidenses también fue atacada. Los informes indican que personal estadounidense resultó herido y que imágenes satelitales confirman daños en equipo y aeronaves. Ese es el incidente más grave que involucra activos estadounidenses en la región desde el inicio del conflicto. La lógica detrás de atacar países del Golfo, que no están directamente en guerra con Irán, tiene una lectura estratégica que no debe confundirse con irracionalidad ni con error de cálculo. Al dispersar el impacto a una geografía más amplia, el régimen busca elevar el costo general del conflicto para todos los actores regionales y forzar una presión diplomática que acelere algún tipo de resolución. Si el daño se concentra solo en Irán, el régimen absorbe el golpe y negocia desde ahí. Si el daño se distribuye por toda la región,
los países del Golfo que no querían estar en este conflicto empiezan a tener incentivos propios para presionar por un cese al fuego. Es una estrategia de amplificación del dolor diseñada para crear aliados involuntarios en favor de la negociación. Hay algo más que necesita nombrarse para entender el alcance real del ataque a las acerías. Irán ya enfrentaba, incluso antes de que comenzara este conflicto, una economía bajo estrés severo y disturbios sociales que el régimen gestionó con represión, pero no logró resolver. Las sanciones internacionales habían reducido la capacidad de Irán de exportar petróleo a los niveles de años anteriores. La inflación y el desempleo presionaban a una población que en múltiples ocasiones salió a las calles a protestar. Cuando ese contexto preexistente se combina con el cierre forzado de instalaciones siderúrgicas que emplean a decenas de miles de trabajadores y que representan un eslabón importante en la cadena industrial del país, el impacto no se limita a los balances económicos del régimen. Se traduce en salarios que no llegan, en comunidades enteras que dependen de esas plantas y que ahora enfrentan una incertidumbre de la que nadie les da un horizonte claro. Atacar la industria no es solo una estrategia militar, es también una apuesta a que la presión interna que genera ese daño acelere la búsqueda de una salida negociada antes de que el régimen pierda la capacidad de sostener el consenso mínimo necesario para seguir funcionando. El episodio de la base saudita merece un párrafo aparte porque sus implicaciones van más allá del número de heridos en el parte médico. Esa base había sido habilitada recientemente para operaciones estadounidenses, lo que significa que Irán atacó deliberadamente una instalación con presencia activa de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No fue un error de identificación, fue una decisión de cruzar una línea que hasta ese momento se había mantenido implícita. Atacar territorio donde hay soldados estadounidenses desplegados activamente es una escalada de categoría distinta a todo lo anterior, y Washington lo sabe. La respuesta oficial ha sido medida por ahora, pero cada herido en esa base es una presión adicional sobre una Casa Blanca que ya tiene dificultades para justificar ante su propia opinión pública por qué este conflicto no tiene todavía una salida visible. Ahora viene el segundo frente, el que tiene el potencial de convertir un conflicto que hasta ahora ha sido principalmente regional en una crisis económica de dimensión verdaderamente global. Los hutíes lanzaron un misil balístico y un cohete desde Yemen hacia Israel. Todos fueron interceptados con éxito, pero el lanzamiento en sí importa menos que el comunicado que vino después, porque en ese comunicado los hutíes trazaron una estrategia de 3 fases que tiene el potencial de paralizar el comercio mundial de maneras que van mucho más allá del conflicto entre Israel e Irán. Para entender por qué, hay que entender primero qué pasó exactamente con las rutas del petróleo a partir del momento en que el estrecho de Hormuz quedó efectivamente bloqueado y el comercio tuvo que encontrar caminos alternativos. Antes del conflicto, alrededor de 15 millones de barriles de crudo transitaban diariamente por Hormuz. Aproximadamente el 80% de ese volumen tenía como destino países asiáticos. Cuando Hormuz quedó efectivamente bloqueado, Arabia Saudita encontró una ruta alternativa: transportar su petróleo por tierra desde la costa este del país hasta la costa oeste, cargarlo en petroleros en el Mar Rojo y enviarlo hacia Asia a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Esa ruta alternativa, que parecía ser una solución elegante y relativamente segura al problema de Hormuz, ahora está bajo la amenaza directa y declarada de los hutíes, que tienen los medios y los antecedentes para hacer esa amenaza completamente creíble. Aquí es donde todo se conecta y el escenario se vuelve verdaderamente serio. El estrecho de Bab el-Mandeb es la puerta de entrada al canal de Suez desde el sur. Es la ruta que usan los grandes buques portacontenedores para ir de Asia a Europa sin rodear África. Es también, ahora mismo en tiempo real, la ruta por donde fluye el petróleo saudita que estaba destinado a reemplazar parcialmente el crudo que quedó bloqueado cuando Hormuz se cerró al tráfico normal. Si los hutíes ejecutan su plan de 3 fases y bloquean esa ruta, el impacto es doble y simultáneo. El comercio global de mercancías entre Asia y Europa sufre una disrupción masiva, y el suministro de petróleo que había encontrado salida alternativa queda también cortado. Los buques que hoy usan el canal de Suez tendrían que rodear el Cabo de Buena Esperanza en África,
agregando alrededor de 14 días al tiempo de tránsito y multiplicando los costos de flete que se trasladan directamente a los precios que pagan los consumidores en Europa y en el resto del mundo. Nadie puede saber con certeza en este momento si los hutíes tienen intención real de ejecutar esas 3 fases completas o si el comunicado es principalmente una señal de advertencia destinada a mantener relevancia negociadora en el conflicto. Los propios hutíes recuerdan con una precisión dolorosa lo que les ocurrió el año pasado cuando atacaron buques en el Mar Rojo. La Fuerza Aérea estadounidense bombardeó sus posiciones casi a diario durante meses, su infraestructura sufrió daños considerables y su liderazgo quedó bajo una presión que eventualmente los llevó a aceptar un alto el fuego en mayo del año pasado. No tienen interés en repetir ese escenario sin tener garantías de que el resultado será diferente esta vez. Pero hay un factor que complica esa ecuación de manera significativa. Irán está ejerciendo presión directa y constante sobre los hutíes para que se involucren de manera más activa y amplíen el frente de operaciones hacia más teatros simultáneos. El régimen iraní, enfrascado en múltiples frentes simultáneos, necesita que sus aliados proxy aumenten el costo del conflicto para Estados Unidos e Israel en más de un teatro de operaciones al mismo tiempo. Los hutíes entienden esa presión, la reciben, pero actúan con la cautela de quien ya pagó el precio de una escalada y no quiere repetirlo sin evaluar cuidadosamente las condiciones. Lo que hace que la situación sea especialmente difícil de predecir es precisamente esa tensión entre la presión iraní que empuja con fuerza hacia la escalada y el instinto de supervivencia hutí que frena de manera calculada la entrada total al conflicto. Dos fuerzas que se neutralizan parcialmente, pero que cualquier incidente puede desequilibrar en cuestión de horas. Y lo que emerge del conjunto de estos 3 escenarios, vistos en paralelo y no de manera aislada, los ataques israelíes a la industria iraní, la respuesta iraní dispersada por el Golfo y el movimiento hutí en el sur, es un conflicto que ya no tiene un centro único sino múltiples frentes que se retroalimentan. Cada acción genera una respuesta que genera otra acción en un ciclo que se acelera con cada jornada que pasa sin que llegue a un acuerdo negociado que tenga suficiente peso como para detener la inercia de todas las partes al mismo tiempo. Las fábricas de acero de Irán están fuera de operación, personal estadounidense está herido en una base saudita. Y desde Yemen, un actor que decidió no entrar todavía dejó muy claro que tiene los medios y la disposición para hacerlo si la situación sigue escalando. El tablero nunca había estado más cargado que en este momento, con más actores, más frentes abiertos y menos margen de error del que cualquiera de los involucrados estaría dispuesto a reconocer públicamente.